Buenas noches, ¿cómo están? Aquí con algunos problemas técnicos, pero ya listos para comenzar. Entonces, un saludo por acá a Notmora03K y a Karina Patiño 13 que se acabaron de unir. Entonces, vamos a esperar 2 minutitos para arrancar, esperando que lleguen más personas, ¿vale? Gracias. Bueno, entonces de nuevo buenas tardes, ¿cómo están? Yo voy dando aquí anuncios, o bueno, más que anuncios, saludos. Entonces había saludado a Nonmora03K, a Karina Patiño, que es 13, que se unieron acá, a Jader Cuellar 15, que también está por acá y se unió, a Infer, que se unió, que también es nuestra invitada de hoy, y a Matt63137, que hace rato no venías por acá y me alegra mucho que estés de nuevo acá. Entonces, pues bueno, María Fernanda, así que si te parece, entonces le das abajito en la cámara, eso. Y con eso yo ya doy aquí. Entonces, esperemos 2 segunditos que cargue. Un saludo aquí también para Nilson Pardo. Bien. María Fernanda, ¿me escuchas? Y, y no te veo aquí. A ver, listo, aceptar. A ver si ya te podemos ver. Bueno, por el momento no, pero pues, a ver. Mientras tanto sigo aquí hoy, aquí de nuevo. No sé qué. Dice que no te puedes unir, María Fernanda, ¿qué será? Si quieres me escribes allí por el chat de acá del Instagram, del en vivo, porque no me aparece. O sea, le doy a aceptar, pero me dice que no te puedes unir.
Bien, de nuevo voy dando saluditos aquí también a Juanse Guitar 7. Ahora sí, listo. Ahora sí te vemos, María Fernanda. Buenas tardes, profe. Ay, yo no la veo a usted. ¿No me ves? No, yo no la De veo. pronto puede ser la señal, ¿listo? Pero me escuchas bien. Sí, señora. Bueno, nosotros te vemos, aquí, o bueno, yo te estoy viendo acá. Yo espero también que los que estamos aquí unidos también te estemos viendo y te escuchamos muy bien también. Entonces voy a terminar de dar aquí los saludos y arrancamos, ¿vale? Entonces venía saludando a Juan Seguitar 7. Por aquí también está Lorena 14, Pere Lorena 14, está Miguel Moreno, muchos saluditos. Y está por acá DVI13, que también se unió por acá. Bueno, entonces, pues ya arranquemos en batería. Entonces, pues bueno, este en vivo está un poquito atrasado porque pues era para marzo, pero pues llegó Semana Santa, uno sabe que en Semana Santa pues lo que uno quiere es descansar y pues qué rico descansar oyendo sobre literatura, pero pues digamos que yo sabía que no, que íbamos a estar haciendo otras cosas, entonces pues no lo quise hacer para Semana Santa, entonces pues lo aplacé para hoy. Y pues es una continuación de digámoslo así, de un especial que intentamos hacer en marzo, que tenía que ver con el asunto de género, ¿no? Entonces, digamos que marzo tiene unas celebraciones ahí eh, durante el mes, que son las celebraciones del Día de la Mujer y las del Día del Hombre. Entonces, a propósito de eso, quisimos hablar sobre las mujeres en la literatura, que fue nuestro primer programa, y pues este segundo como una respuesta o como una continuación de la temporada, por decirlo así, que serían los hombres en la literatura. Entonces, este capítulo es una deuda de marzo y también vamos a tener esta semana otra deuda que les debemos aquí a todos los que nos siguen y es la lista de los recomendados de nuestro invitado para el programa de las mujeres en la literatura y pues también vamos a tener la lista de los recomendados de este en vivo. Entonces espérenla próximamente para que la tengan allí pendiente y se convierta en sus listas de libros a leer, porque fueron muy buenos libros y porque pues vale la pena pegarse la leidita. Entonces, en ese orden de ideas, pues hoy nos convoca, nos reunimos con María Fernanda. María Fernanda pues está trabajando en el CRAI, en la Universidad Santo Tomás. Ahorita ella nos va a contar un poquitico más acerca de ella, etcétera. Y pues quisimos hablar sobre, o yo la invité mejor, para hablar sobre, porque ella dirá, no, yo no quería, me invitar, pero pues bueno, es un asunto de una invitación que yo le hice y ella muy amablemente me aceptó la invitación para hablar sobre los hombres en la literatura, ¿vale? Entonces, la dinámica es muy parecida o es la misma que tuvimos en el en vivo anterior con las mujeres en la literatura. Son 4 preguntas, María Fernanda las va a responder desde su perspectiva, desde lo que ella piensa, desde sus gustos y pues yo también voy a ir haciendo las respuestas sobre esto. Entonces, pues nada, María Fernanda, cuéntanos un poquito acerca de ti, quién eres, cómo eh, te llegas a entusiasmar con esta parte de la literatura, por qué decidiste decirme sí a esto de en vivo y aceptarme, que agradezco mucho de nuevo esa aceptación a esta invitación, valga el verso, para este en vivo. Entonces, te escuchamos, María Fernanda. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es María Fernanda Pérez. Eh, yo soy auxiliar de gestión documental acá en la universidad.
porque acepté la invitación, ¿no? Pues digamos que hablar sobre los temas de género es importante, como tener visiones diferentes acerca de quiénes somos y pues digamos que muy agradecida por la invitación. No, yo soy la que te agradezco por haberme seguido la cuerda. Y pues bueno, entonces antes de arrancar ya con las preguntas y de iniciar y de entrar en materia, me gustaría dar los últimos saluditos del bloque. Entonces, saludos a Mauricio Céspedes, que está por acá, que siempre nos acompaña. Alberto Contreras, dos también, a Marulán F, que también frecuentemente viene por estos en vivos, a Jadu Artega también, eh, les agradezco mucho que estén aquí, Luis Huiga también, es una, eh, digámoslo así, una seguidora frecuente en nuestros en vivos, My Virtual Library, que está por acá, J. Karen González, que también se unió por este live. Entonces, pues bueno, eh, vamos a, ahora sí, entramos en materia y pues la idea es que tú te sientas en confianza, ¿vale? Recuerda que esto es una charla muy entre colegas, entre personas que nos gusta la literatura, que consideramos la literatura un entretenimiento y aparte de un entretenimiento, un arte y que nos gusta hablar de literatura y que nos parece chévere echar carreta en torno a la literatura. Y pues bueno, vamos a arrancar con la primera pregunta. Entonces, la primera pregunta va a ser la siguiente. ¿Qué escritores en el campo de la literatura te han impactado? Y de ellos, ¿cuál obra ha sido la que más te ha gustado? Entonces, cuéntanos esta respuesta desde tu perspectiva, por qué te ha gustado, si nos puedes contar un poquitico de la historia para que nosotros digamos, uy, está interesante esto. Bueno, a mí siempre me ha gustado mucho el tema de la poesía, entonces digamos que entre autores de la poesía está destacado como lo que es Mario Benedetti, Pablo Neruda y digamos también entre otros autores Gabriel García Márquez, que también me parece un gran autor. Ahorita pues digamos que estoy empezando eh, a leer a leer los libros de Mario Mendoza. Digamos que me atrae mucho como el misterio o cómo decirlo, mm, como la visión que él tiene acerca del mundo, de, de lo que es Colombia, de lo que pues digamos a través de las historias puede compartir. Entonces digamos que pues me identifico más que todo con lo que es Mario Benedetti, por la poesía que él hace. Listo, muy bien. A mí, Mario Benedetti me parece también uno de los grandes poetas de Latinoamérica. Tiene unos poemas preciosos. ¿Cuál es tu preferido? Hay uno que se llama Creo que la sed de ti y pues digamos que habla como de lo que es dejar un amor, de lo que es como trascender y como ir olvidando a esa persona o como irse desprendiendo de esa vida, de lo que tanto cuesta a veces en temas amorosos. Entonces creo que ese poema me parece bastante bonito. Muy bien. A mí, bueno, y Pablo Neruda, que también lo nombrabas, es otro de mis favoritos en poesía. Pablo Neruda tiene unos poemas preciosos. Hay uno que me gusta mucho a mí que se llama Canto General, que habla sobre todo el asunto de la conquista, colonización de América, y tiene unos versos espectaculares.
Además que pues está también el poema, si no estoy mal, creo que se llama el poema de las palabras, si no estoy mal, y pues es un poema hacia las palabras y cómo el idioma nos ha, o hemos heredado muchos elementos de esto, de lo español y bueno, hay varios elementos, se me escapa en este momento exactamente el nombre, pero es un poema muy bueno. Empieza a hablar de cómo las palabras se vuelven grandes, se vuelven pequeñas, podemos hacer con ellas muchas cosas, podemos guardarlas, podemos llorar, podemos, o sea, es bien particular y me gusta mucho esta poesía que utiliza Pablo Neruda y Encanto en general, lo que te decía me parece precioso. ¿Cuál es tu favorito de Pablo Neruda? Es que son muchos, Sí. entonces no voy con uno en este momento. Pero no, como autor es un autor bastante genial. Sí, es un muy buen escritor, o sea, lo que él hace con las palabras no es fácil que otros lo hagamos, entonces sí, es excelente. Bien, aquí Mauricio nos habla de las odas de Pablo Neruda también son muy buenas, o sea, Oda a la cuchara, Oda, sí, muy bien, listo. Pues bueno, ¿te parece si seguimos con la segunda pregunta o te voy contando los míos de la primera pregunta? Cuéntame tú cómo quieres. Puede ser, sí, profe, puede ser. Entonces, ¿los míos de la primera pregunta o, o seguimos? Sí, los suyos. Los Listo. suyos de la primera pregunta. Bueno, los míos de la primera pregunta, aquí voy a acudir mucho al corazón porque la obra que voy a nombrar para mí es una de las mejores obras que se ha escrito en el mundo y es una de mis obras más queridas, a pesar de que es re vieja, pero me ha gustado mucho siempre y la he leído muchas veces y he visto la película porque hay una película de esa novela y me gusta muchísimo, siempre me ha gustado desde la primera vez que la leí. Y pues es el Decameron de Giovanni Boccaccio. El Decameron es un libro viejo, es del Renacimiento más o menos, italiano. Y me parece muy interesante el Decameron y me gusta mucho porque es un libro en donde yo puedo encontrar un montón de historias de diferente corte. Entonces yo encuentro cuentos eróticos, encuentro cuentos graciosos, encuentro cuentos trágicos, encuentro, bueno, un montón de cosas muy bonitas. Y el libro, pues, digámoslo así, tiene una narración muy agradable porque son cuentos metidos dentro de otros cuentos. Entonces, la historia así a grandes palabras y a grandes rasgos, porque la obra es bastante grande, se desarrolla en la peste negra en Europa y cómo las personas en Europa empezaron a migrar de las ciudades al campo para poderse separar y no contagiarse de la peste negra. En con ese asunto de la peste negra, se van a encerrar en una finca alejados de las ciudades, de los caminos, 7 hombres y 3 mujeres. Estos 7 hombres y 3 mujeres se proponen durante cada noche contar una historia relacionada con un tema X. Pues, por ejemplo, esta noche nosotros que estamos aquí encerrados vamos a hablar sobre el amor. Entonces cada uno de nosotros va a contar una historia, va a contar un cuento relacionado con el amor. Al otro día hacemos nuestros oficios, nuestros quehaceres y nos reunimos otra vez en la noche, pero esa noche ya no vamos a hablar del amor, sino vamos a hablar de la muerte. Y todos los cuentos van a ir girando en torno a la muerte. Entonces es una obra muy bonita, me gusta mucho. Además que hagan de cuenta que eso fue como en el 2020 cuando estaba el coronavirus, el COVID, que todos nos tuvimos que encerrar y no tener contacto, algo así más o menos
es la historia central del Decameron con sus otros cuenticos allí. Bien, la otra obra que me gusta mucho y la quiero mucho, la he nombrado ya en algunos en vivos, es esta obra que se llama La Siempre Viva, de Miguel Torres. Esta obra me gusta mucho, es una obra de teatro. Yo la vi por primera vez, o sea, no la leí por primera vez, sino la vi en teatro por primera vez. Y es una obra impresionante. Habla sobre la toma del Palacio de Justicia en Bogotá y de cómo una madre empieza a buscar a su hija eh, porque que estaba en el Palacio de Justicia en el momento de la toma y de la retoma. Entonces es una obra muy, muy bonita, es una obra muy sentida, tiene unas imágenes preciosas. Entonces me gusta mucho esta obra. Hay una escena que me parece genial y es cuando llega la muchacha y la mamá le lava el cabello y la mamá al lavarle el cabello le sale sangre a la muchacha. O sea, es una obra muy, muy linda, es una obra muy sentida y pues como pueden ver ustedes es muy cortica, es pequeñita y tiene la letra grande. Entonces, es una obra recomendadísima, uno se la lee muy, muy rápido. Me gusta mucho esa obra de teatro. Y pues bueno, de esta obra pues también, digamos, la primera vez pues la vi en teatro, lo que les decía. Posteriormente la vi en cine y ya después la leí el guión. Y pues es preciosa, es muy, muy bonita esta obra. Mauricio, Mauricio habla de una obra de Mendoza con el tema del Palacio de Justicia. Yo no sé, eh, digamos, lo que tú decías, María Fernanda, de Mario Mendoza. Mario Mendoza es un autor que gusta mucho, es un autor que atrapa muchísimo a la lectura, que es un autor que por la forma en la que describe, por los diálogos que utiliza, es un autor que genera un enganche muy fácil con los lectores. No sé, yo no conozco mucho de Mario Mendoza. Bueno, he leído unas cuantas obras de él, pero no sé si él tiene una obra sobre el Palacio de Justicia. ¿Tú sabes si él tiene algo sobre el Palacio de Justicia? Es que la verdad, digamos que empecé a consumir como las obras de él hace muy poco. Digamos que leí hace poco eh, un libro que se llama, se me olvida el nombre en este momento, se llama el tiempo de algo, se me fue el nombre. Tranquila. Pero él relata varias historias como de vivencias, eh, tanto personales como de otras personas que ha visto en su diario vivir. Pero sí, o sea, atrapa demasiado, demasiado al lector. Pero no sé si tenga sobre temas del Palacio de Justicia. Sí sé que habla mucho sobre problemáticas que se presentan en nuestro país y en la sociedad, pero Sí. desconozco. Yo de Mario Mendoza he leído pues Satanás, La melancolía de los feos y Cobro de sangre. Han sido las obras que he leído de él. Entonces, sin embargo, aquí Mauricio que nos dice sí, que una obra de Mendoza para el tema del Palacio, no sé si tú sepas, Mauricio, de alguna obra de Mendoza que hable sobre el Palacio de Justicia. Sería chévere tener ahí el dato como para tenerla ahí dentro de las opciones para leernos grandes autores, hombres o los hombres en la literatura. Bien, y mi siguiente autor es un autor también colombiano que es muy conocido y es William Ospina. De William Ospina me gustan dos obras de él mucho. Bueno, me he leído algunas. Eh, Me gusta mucho de, eh, de William Ospina una obra, aquí la tengo, que se llama La serpiente sin ojos. Esta, esta obra es la tercera. Él tiene una trilogía histórica de la conquista. La número uno es Ursúa, después viene El País de la Canela y cierra con esta.
Y en este autor o sea, tiene unas cosas preciosas, tiene unos temas, tiene poesía, habla sobre el río, tiene poesía indígena. Entonces, es muy, muy bonita esta obra y pues habla de la continuación, por decirlo así, de la historia de amor entre el conquistador Ursúa y bueno, y todas sus aventuras buscando el país de la canela. Entonces es bien interesante. Y de él también me gustó mucho una obra que se llama El año del verano que nunca llegó. Esta obra también yo la he nombrado en otros en vivos y esta obra habla sobre Mary Shelley, que es la autora de Frankenstein, y cómo Mary Shelley junto con sus amigos del momento, entre ellos Lord Byron, Percy Shelley, que eran los grandes escritores de la época, se reúnen y de cómo esa reunión sale un libro como Frankenstein. Entonces es bien, bien bonito, hay una cantidad de referencias. Es un libro que uno dice, momento, voy a hacer una pausa aquí, voy a buscar la referencia que me está diciendo y vuelvo otra vez al libro para poder continuar con lo que está diciendo el autor. Es bien bonito ese libro. Y termino esta primera pregunta con uno de mis favoritos, que es, bueno, aquí me pasa algo y es que yo empiezo a hablar como loca y ya me voy a contener, entonces voy a nombrar a William Faulkner. William Faulkner es uno de mis autores favoritos. Él va a ser la inspiración, o se dice, incluso Gabriel García Márquez también lo nombraba, y él va a ser la inspiración para Gabriel García Márquez en sus obras. William Faulkner es estadounidense y él, al igual que sucedió con Pablo Neruda y pues con Gabriel García Márquez, crean mundos ficticios. Dentro de esos mundos ficticios, William Faulkner crea el condado de Yonomapatafa. Y Yonomapatafa es un condado al sur de los Estados Unidos que no existe, sino existe solamente en la ficción de él. Y pues va a hablar muchísimo de toda esta parte de la herencia africana en el sur de los Estados Unidos. Entonces él tiene dos obras que me gustan muchísimo. Una de ellas es Mientras agonizo, que va a ser la inspiración de la hojarasca en Gabriel García Márquez. Y la otra que también es muy buena es un cuento que se llama That Evening Sun, o Este Sol de la Tarde, y va a hablar de todo lo que les comentaba de este asunto de la esclavitud en los Estados Unidos, en el sur de los Estados Unidos, de cómo los sureños tenían estas formas de segregación, tenían, bueno, es una historia, son historias muy bonitas de William Faulkner. Entonces, digamos que esos son mis favoritos. Como les decía, hay otros que se me quedan ahí como en el tintero, pero me voy a controlar, porque si no me quedo aquí hablando toda la noche y no hay quien me calle. Entonces, María Fernanda, me callas, ¿listo? Entonces, vamos con la segunda pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿cuál personaje masculino en la literatura te cautivó? Ya sea por su bondad o por su maldad, o por ambos. Eh, Creo que este personaje es descrito por una autora. Ok, Eh, digamos que es un libro bastante pues cliché de pronto en términos y pues también bastante conocido, que es Orgullo y Prejuicio. ah, Orgullo y Prejuicio. Pero Orgullo y Prejuicio Sí, marca tendencia, o sea, hay que sí. conocer Orgullo y Prejuicio, ese es un obligatorio. No, yo en pandemia me leí por primera vez el libro y pues ya posteriormente encontré la película en una plataforma, creo que es Netflix, me vi la película, pero Mr. Darcy es, yo creo que, Encantador. que demasiado el idóneo. Yo creo que en el imaginario de una mujer es el hombre perfecto, entonces digamos que Mr. Darcy es el que yo digo es el hombre Perfecto. o el personaje que sería ideal. Claro que bueno, yo espero no estar adelantándome a la tercera pregunta, ¿no? Entonces, bien, listo. ¿Qué otro personaje te cautivó?
Mm, otro personaje que no sé, se me van. Es que la verdad, yo he leído más que todo, soy muy a lo cliché, al amor así como muy fantasioso, como muy surreal. Entonces son muchos, digamos que no me voy de Mr. Darcy. Listo, no importa. Digamos que eso es lo bonito de la literatura. Cuando uno habla de la literatura, uno muchas veces se enamora de los personajes y uno dice, ay, ¿por qué no me los encuentro en la vida real? ¿Por qué no están ahí Sí, porque para poder como tener esos romances o vivir esas cosas que pasan en la literatura? Entonces, sí, de acuerdo, sí, ese señor es importante. Yo por mi parte, bueno, voy a nombrar a unos malos en principio, pero que uno después empieza a mirar y pues no son tan malos en realidad. El primero que voy a hablar es uno muy famoso. Siempre que es Navidad aparece este señor en los cuentos, en las novelas, en las películas, etcétera. Y es Ebenezer Scrooge. Scrooge tiene, yo creo que es sonado por una película que se llama Los fantasmas de Scrooge y habla sobre el cuento de Navidad. Cuento de Navidad es una obra de Charles Dickens y ah, en este personaje de Ebenezer Scrooge vemos como el extremo tacaño, el que no le importa nada, el que solo vive por la plata y así, pero cuenta cada centavo, no gasta nada. O sea, me sorprende eso porque es impresionante la manera en que lo describe Charles Dickens. O sea, es una cosa minuciosa, es una persona supremamente alejada de todo el mundo le da fastidio, no puede, pero sin embargo después de lo que le pasa con los fantasmas de las navidades pasadas, presentes y futuras, tiene un cambio radical. Y este personaje me parece a la final muy tierno, porque es un personaje que demuestra muchas cosas del espíritu de la Navidad, del espíritu de la humanidad y de cómo a veces como seres humanos nos dejamos llevar por muchos egoísmos y por muchas cosas que nos hacen, que nos contaminan el corazón y terminamos haciendo cosas que uno dice, pues yo no era así, ¿qué me pasó? Entonces, por eso me gustaba, me parece bien bonito este personaje. Y el otro personaje que traje aquí, bueno, hay otro personaje que es Papá Goriot de Balzac, y pues este Papá Goriot es la ternura extrema y la humildad extrema, y me enternece mucho. Por eso lo quise traer aquí a colación, porque es un papá en todo el sentido de la palabra, ¿no? Entonces es la representación de ese padre que da y no le importa que sus hijas de pronto lo desprestigien o que sus hijas lo rechacen porque él es pobre. No, lo importante es que sus hijas estén bien, que sus hijas tengan nombre, que sus hijas sean importantes en la sociedad. Entonces me parece extrema ternura este personaje. Y el último de esta pregunta es un personaje paradójico, diría yo, es un personaje allí como un poco que uno no sabe cómo ponerlo, cómo encasillarlo por muchas cosas, y es Jean-Baptiste, ese Jean-Baptiste Grenouille. Siempre me cuesta trabajo pronunciar ese apellido porque es francés, y es el del perfume, de Patrick Susskind. Entonces aquí me gustaría ver un poquitico aquí esto como nos lo describe Patrick Susskind a este personaje. Y dice, en el siglo XVIII vivió en Francia uno de los hombres más geniales y abominables de una época en que no escasearon los hombres abominables y geniales. Aquí relataremos su historia. Se llama Jean-Baptiste Grenouille y si su nombre, a diferencia del de otros monstruos geniales como de Sade, Saint-Just Fouché, Napoleón, etc., ha caído en el olvido, no se debe en modo alguno a Grenouille. A que Grenouille fuera a la saga de estos hombres célebres y tenebrosos en altanería.
desprecio por sus semejantes, inmoralidad, en una palabra, impiedad, sino a que su genio y su única ambición se limitaban a un terreno que no deja huella en la historia, se limitaban al efímero mundo de los olores. Entonces, es un personaje bastante allí. Yo muchas veces lo veo como un personaje muy inocente, pero a partir de esa inocencia o a partir de eso llegó a matar, ¿sí? Y llegó solo por el hecho de perseguir un olor. Entonces, esto me gusta, este personaje me gusta mucho de esta obra y considero que lo describen, Patrick Susskind lo describe genial y los olores, todo el cuento, tiene la capacidad este autor de transmitirnos a partir de las palabras esos olores, entonces es bien, bien bonito. Y antes de continuar con la tercera pregunta, voy aquí a detenerme un momentito a saludar a los que llegaron aquí de últimas. Entonces, un saludo aquí para Cristian Ruiz, para Carlos Andrés Ortiz, para Lemondúa 91, para S. Steven Doe, ¿listo? Para Jairo GR 09, para Valentina Romero Flores, para Tania Trujillo, aquí no veo, para Bernal 0274 y creo que no se me escapa ninguno. Entonces, de nuevo, a los que se están uniendo, muchas gracias por estar aquí y por entusiasmarse con nosotras acerca de la literatura. Y pues en este caso, pues hablando de literatura, o los hombres mejor, en la literatura. Bien, vamos con la tercera pregunta, María Fernanda. La tercera pregunta dice, ¿a cuál personaje masculino traerías del mundo de la ficción a la realidad para vivir un romance? Eh, bueno, ya lo nombré, ya Sí. creo que... No, pues digamos que sí, o sea, digamos que ahorita hace algunos años hay muy popular como una saga de libros que se llama Bridgerton. Entonces, digamos que dicha autora nombra a esos hombres de cada una de las historias como un ser eh, fascinante, como un hombre bastante, ¿cómo decirlo? Como, es que pasa lo mismo que con Mr. Darcy. Es como el canon de lo que las autoras se imaginan de un hombre. Pero también los muestran como seres demasiado imperfectos. Entonces siento que son hombres bastante reales, pero también eh, de lo que, digamos, muestran también su sensibilidad o vulnerabilidad ante la vida o ante una persona. Entonces siento que como que Mr. Darcy me resulta el canon para mí. Entonces, me parece espectacular, María Fernanda. Estamos enamorados de Mr. Darcy. Entonces, genial. Pero Y yo sí, insisto, eso es de las cosas lindas de la literatura. La forma que tiene de enamorarnos de personajes que posiblemente ni existen, pero qué bonito que existieran. Entonces, como esa posibilidad de que existiera ese tipo de personaje es bien bonito. Pues bueno, yo siguiendo más o menos por la línea que tú estás planteándome, yo elegí a Aragorn del Señor de los Anillos. Entonces, ah, Aragorn, el prototipo, el sí, príncipe, el caballero, en el que recae todo el poder, pero al mismo tiempo el emblema de la responsabilidad, del honor, de lo que debe hacerse, de lo que un hombre debe hacer a pesar de, y lo que no debe hacerse también a pesar de. Entonces, este personaje de Aragorn en El Señor de los Anillos
me representa a mí eso, esa parte de la valentía, esa parte de, eh, digamos así, de la nobleza del corazón humano, ¿vale? Entonces, por eso me parecería hasta bonito tener un romance allí con Aragorn. Y, y como mirar, además que la ambientación y todo del Señor de los Anillos creo que es una ambientación soñada, o sea, es un ambiente romántico, es el asunto Bastante. del bien, de la bondad, del triunfo de la bondad siempre, del triunfo del bien siempre, a pesar de que no haya esperanza, a pesar de que se piense que son los últimos días, siempre va a estar esa esperanza y eso me parece muy bonito en Alan. Y el otro es un personaje que me gusta mucho por su astucia y por su sagacidad. Además que considero que estar al lado de este personaje, si lo pudiera traer a la vida real, sería genial, sería encantador, porque uno viviría muchas aventuras con este personaje. Y es Sherlock Holmes. Entonces yo creo que Sherlock Holmes, o sea, es la Ay, sagacidad, es la sí, inteligencia allí, sí, sí. que uno dice como, ay, ¿por qué no me encuentro a alguien así? O porque no me di cuenta yo y todas las posibles aventuras que uno podría vivir al lado de esta persona. Entonces, estos no serían mis personajes para tener un romance con ellos. Sí, sería genial. Listo. Y antesitos de la última pregunta, entonces saludemos aquí a Camilo, que se unió, a S. Echeverry también que se unió, y a Jefferson Torre Sabella, que también se unió. Bien, ustedes también ahí nos pueden ir diciendo, no, les faltó tal personaje o léanse este autor, es buenísimo, porque pues esa es la idea, ¿no? También estar ahí como compartiendo opiniones con ustedes en este universo y como lo decíamos cuando hablábamos de las mujeres en la literatura, y es el asunto de que las grandes obras de literatura no les importa si la escribió un hombre o si la escribió una mujer o si el personaje es un hombre o es una mujer, sino que lo que nos va a llevar es a mostrar el espíritu humano, ¿no? Y a mostrar esa universalidad del espíritu humano. Y cómo a partir de esa universalidad del espíritu humano nosotros podemos sentir como sienten los personajes. Ponernos allí, es como una especie de empatía que generamos con los personajes. Entonces uno a veces se conmueve con el malo de la historia y uno dice, pero es que lo trataron mal, o sea, le tocaba, o sea, y uno dice, o lo que pasaba con lo que decíamos de Jean-Baptiste Granoy, ¿cómo decir que es malo si es inocente al mismo tiempo? O sea, y eso me parece genial de la literatura. Entonces, o lo que veíamos en, en el programa pasado de la Celestina, de todos estos personajes también femeninos que están allí, pero uno dice, pues, ¿cómo no conmoverme con ellos si la forma en la que los describen, si el universo en el que está, pues es imposible no poderlo hacer, ¿sí? Entonces, súper, muy bien. Ahora sí, María Fernanda, vamos con la última pregunta. Y la última pregunta es, ¿cuál obra le recomendarías a una mujer para entender a los hombres? Eh, yo creo que escogí una, pues que a mí me gusta mucho, pero es como para tanto para hombres como para mujeres. Un día lo encontré por internet, se llama La insoportable levedad del ser, Ajá, de Milan Kundera. Es como pues una novela filosófica. Habla pues digamos que desde la perspectiva de lo que es una pareja casada, de lo que el hombre pues digamos que viene de ser ese hombre eterno soltero, de tener muchos amores, pero de tomar la decisión de casarse, pero aún así no deja de serle infiel a su esposa, pero tampoco puede dejarla de amar. Entonces también está ella como en ese vaivén
¿debo estar o no debo estar aquí? Entonces es una historia bastante reflexiva en lo que es ser persona, digamos, en lo que es ser hombre, en lo que es ser mujer, eh, en el cuestionarse pues su ser, su alma, su cuerpo, eh, sus experiencias y ir trascendiendo a medida de que va avanzando pues como la vida de cada uno. Sí, Entonces para mí esa sería una obra pues bastante reflexiva y pues que me gusta y la quiero, me encantaría que la pudieran leer. es una obra grande, es una de las grandes obras. Sí, Y Milan Kundera es otro de los genios de la literatura. O sea, son de, como decíamos, de Pablo Neruda y de Benedetti, son de esas personas que nacen con el don de la escritura, o sea, son la palabra exacta, el punto exacto, la descripción precisa para transportarte a ti a lo que pasa en la historia, a lo que se está viviendo, a lo que el protagonista siente. Tanto así que hasta uno se contagia del sentimiento, ¿no? Entonces, uno muchas veces con los personajes siente el hastío y hasta como que también le produce uno como, sí, como, déjelo tranquilo, como sí, ese tipo de cosas por la maestría que tiene al momento de escribir. Entonces, sí, totalmente de acuerdo contigo con la insoportable levedad del ser. Precioso. Bien, ¿tienes otra sí, por sí. ahí? Mm, ¿Cuál otra? No, pues digamos que escogí específicamente esa. Otra en este momento, no sé cuál podría ser. No, en este momento no sabría. Bueno, yo siguiendo esa línea un poco tuya existencialista que planteaste ahí con la insoportable levedad del ser, quisiera hablar, aunque pues no son existencialistas, digámoslo así, desde la perspectiva teórica de la literatura, pero sí plantean cosas muy reflexivas y muy importantes. Y son Ernest Hemingway con Colinas como elefantes blancos. Es un cuento corto que nos va a hablar sobre una pareja. Nosotros ya tuvimos un en vivo en el que hablábamos de este cuento. A grandes rasgos es una historia de una pareja que está en España y parece que el asunto es que esta pareja va a tener un bebé, entonces la muchacha no quiere abortar, pero el muchacho sí quiere que ella aborte. Entonces una cantidad allí como de palabras cifradas, de claves, de que se establecen allí y es una historia súper bonita. Entonces, eh, para no repetir cosas, entonces véanse ese en vivo está ahí puesto para que se contextualicen o si no, léanse el cuento. Es muy bonito, es precioso. Y también de Ernest Hemingway me parece precioso un cuento que se llama Un lugar muy limpio y aseado. Y este lugar muy limpio y aseado es la historia de como del tedio, de la desidia, de lo que, o sea, de la nada, ¿qué pasa si me quedo aquí en este bar? ¿Qué pasa si no hago nada más sino estar acá? ¿Qué pasa no hay una mayor implicación, no pasa nada, los días son repetición. Entonces, este cuento, digamos lo que me ayuda un poco a veces a ver desde la perspectiva mía como mujer, muchas veces entender esta inconformidad que he podido ver en mis amigos hombres o en los hombres que he tenido a veces alrededor, en donde yo digo siempre algo y no es un asunto de catalogar o de estereotipar, sino que es algo que, que he podido concluir a partir de mi experiencia de vida, ¿no? Y es el asunto de que los hombres son volátiles, los hombres son de hacer, idear cosas, de imaginarlas, de soñar, de esto. Nosotras las mujeres somos un poco más terrenales, de concretar todos esos sueños
que ellos tienen. Y esta obra de Un lugar muy limpio y aseado me remite a eso, me remite a ese espíritu humano de hombre, en donde pues no pasa nada, sigamos soñando, sigamos viviendo acá, y donde uno como mujer a veces dice, no, hagámoslo realidad, o sea, concretémoslo, llevémoslo a cabo. Entonces me muestra un poco este asunto y me remite un poco a esta conclusión o a esta idea que he tenido desde hace mucho rato con relación al asunto de los hombres y de las mujeres, sin decirlo y sin el ánimo, lo que te decía, de catalogarlos o de estereotiparnos en algo, no, sino a partir de todo lo que he vivido, a partir de todo lo que he compartido, lo que he hablado con mis amigos hombres y con mis amigas mujeres, etcétera. Digamos que eso es algo que yo pienso, y no quiere decir que sea malo lo uno y sea bueno lo otro, no. Sencillamente son cuestiones como de personalidades o de caracteres que he tenido muy cerca a mí que me han llevado a pensar eso. El otro que también me parece muy chévere y me gusta mucho y lo recomiendo es George Orwell, con 1984 o con Rebelión en la Granja. Y en estos dos libros yo encuentro algo, y es cómo eh, se ha llevado el poder a cabo, cómo se ha generalizado ciertas cosas. Entonces, en Revolución en la Granja, pues todo el asunto de los juegos de poder, ¿sí? Entonces, que estamos en contra de algo, pero ahora nos volvemos como lo que criticamos. Entonces, es 1900, perdón, Rebelión en la Granja es toda una crítica hacia el comunismo y cómo el comunismo volvió a ser lo que criticaba del capitalismo. Entonces, me remite mucho a esta parte como de lo masculino, por decirlo así. Y 1984, pues con este asunto de el gran hermano, ¿no? De la parte del controlar, del vigilar, pero que de una u otra manera también nos remiten a unas dinámicas sociales que se dan y que se establecen, sin decir que sean masculinas o femeninas, pero pues que dado que George Orwell es hombre, me remiten a esa parte, sí, ¿vale? No sé si tengas ahí otra cosa que decir, María Fernanda. No, me parecen interesantes. Voy a leerlos. Son muy Voy a buenos, leer. recomendadísimos. Rebelión en la Granja es muy buena obra, al igual que 1984, o sea, son obras emblemáticas. Bien, ahora voy a saludar aquí a Ian Camilo, a Valerie Wolf, hola Valerie, a Kevin Bautista Romero, a Sebas U, y a Lina Garzón, a Género y Cultura, que se unieron por acá. Y de nuevo, muchas gracias. Aquí Mauricio nos habla de los realities. Efectivamente, todo el asunto del Gran Hermano impulsó realities como, por ejemplo, uno muy famoso ahorita, que es el de la Casa de los Famosos. Entonces, en donde hay alguien que está vigilando todo el tiempo, hay alguien que está Sí. controlando todo el tiempo. Entonces, sí, eh, bien por eso, Mauricio, es como el gran hermano, y cómo esto ha generado esta postura de los realities, ¿no? En donde todo se muestra y donde todos vemos lo que pasa con todos. Y aquí se unió Johan Tua, perdón, Ateor Tua, que estaba separado, y lo saludo por acá. Entonces, bien, me gustaría, y yo sé que a María Fernanda también, nos gustaría conocer qué obra ustedes creen allí, los que nos están escuchando ahorita, que nos faltó por mencionar. O que ustedes dicen, no, hablar de los hombres en la literatura es hablar de esto. Entonces, no sé si alguien tiene por ahí algún recomendado, algo que añadirle a este en vivo para leerlos. Y aquí retroalimentarnos con más obras para tener ahí y leerlas.
Esperemos unos minutitos, a veces cuesta escribir. Bueno, parece que no hay más recomendados. Que como que cubrimos todo, que conste. Después no nos estén diciendo, miren que les faltó tal cosa. No, mentiras. Eh, lo que hacemos siempre, y me gusta siempre, siempre dejar esto claro, es que estamos, es un espacio para hablar tranquilos, sin presiones, con el amorcito que podemos sentirle a la literatura y compartir estas experiencias a partir de la literatura. Entonces, ese es como el real objetivo de estos envíos. Y por acá Mauricio nos habla del Principito. Listo. Y el Sí. Principito, sí, es una obra de las importantes y de las cánones que nos demuestra un poco también este asunto de la ternura, del amor, de... Bien, gracias. Esa está muy buena apunte, Mauricio. Y salude aquí a Acuesta 149 que se acabó de unir. Bien, ¿quién más nos quiere dar algún recomendado para ver esta parte de los hombres en la literatura? Porque también debemos ser conscientes y realistas de que obviamente abordar el asunto de los hombres en la literatura es para mucho más de una hora, o sea, es algo que no se va a hacer en una hora y que en una hora hablar de los hombres en la literatura es dejar de lado muchas obras. Lo que nombrabas tú, no hablamos de Gabriel García Márquez, por ejemplo, no hablamos de otro de los grandes como Juan Rulfo, todo el asunto de la Iliada, la Odisea, Cervantes, ¿sí? Shakespeare, pero bueno, digamos que esos van a ser otros en vivos, porque si no se nos agotan los temas y nos vamos a quedar sin de qué hablar. Entonces, pero pues son grandes obras que vale la pena que las leamos, que vale la pena eh, conmovernos con estas obras, eh, sentir esas obras, que es algo que por ahí en alguno de las personas que estaban acá nos nombraba que es una de las cosas más bonitas de la literatura y es, insisto, esa capacidad de podernos conmover con el otro, conmover con la historia que no nos damos cuenta muchas veces y estamos metidos en la historia y nos emocionamos y lloramos y gritamos y ¡ay, no quiero seguir leyendo! O, por ejemplo, me acabo de acordar de una anécdota que contaban que cuando Gabriel García Márquez mata en 100 años de soledad, cuando Gabriel García Márquez en su historia debe hacer que el coronel Aureliano Buendía muera, y ya muera definitivamente, dicen que él duró en duelo casi que 2 semanas porque había tenido que matar al coronel Aureliano Buendía. Y había llorado y había, no, lo tuve que matar porque, entonces, es que esto es muy bonito de la literatura, definitivamente, es Sí, conmovernos bastante. bastante. Listo. María Fernanda, algo más por decir, algo que nos quieras recomendar, que nos quieras mencionar. Mm, no, pues digamos que eh, no es que los hombres en la literatura es bastante importante, porque es que ahí, allí ellos, digamos que, ¿cómo le digo? Se quitan esa armadura que mantienen siempre y dichos autores
muestran su vulnerabilidad, muestran su esencia y pues digamos que de alguna u otra forma eso los hace bastante importantes, bastante maravillosos. Muy bien. Qué bonito eso que dices, porque en pro de crear esas historias y de ser coherentes con lo que esas historias nos muestran, eh, el hombre saca esos elementos que de pronto en la cotidianidad no puede sacar tan fácilmente y nos plantea unos personajes y nos plantea unas historias tan humanas que muchas veces resultan más Sí, humanas que el mismo ser humano en la realidad. Entonces, qué bonito sí. eso que acabas de decir, María Fernanda, y creo que me quedo con eso, esa frase que acabas de decir, eso que acabas de mencionar, porque creo que has concretado y has concluido muy bien este asunto del por qué podemos hablar de los hombres en la literatura y las mujeres también en la literatura. Entonces, qué bonito eso y te agradezco mucho por haber estado aquí, por haberme regalado un momentito de tu tiempo para haber hablado de literatura. Y pues bueno, no sé si tengas algo más por decir para ir concluyendo y no sé si nuestros allí, los que nos están viendo, quieran decir algo, quieran cerrar con algo. Y no, profe, muchas gracias por su invitación y gracias por brindarme también el espacio de compartir un poco de de mis gustos y igualmente compartir los suyos. Y pues a quienes nos acompañaron también muchas gracias. Bueno, muchas gracias entonces de nuevo, María Fernanda, y de nuevo gracias a todos los que estaban acá. Muchas gracias por compartir este espacio. Eh, Me gusta mucho saber que podemos hablar, que nos podemos reunir, que a pesar de la distancia y a pesar de que no los estamos viendo, sabemos que están ahí y que están interactuando con nosotros y que están ahí también pendientes y no, sí, de acuerdo, o uy, lo voy a anotar. Entonces, me gusta mucho esto y podernos comunicar y poder cumplir con una de esas cosas que yo creo que es innata en el hombre y es la comunicación. Entonces, poder transmitir todas estas cosas me parece muy bonito y saber que ustedes están ahí también pendientes de todo eso me alegra mucho y agradezco porque también me les estoy robando un momentito de su vida, pues para hablar de estos asuntos de literatura. Entonces, lo agradezco mucho y estén pendientes de los próximos en vivos, porque venimos con este mes recuerden que es el mes de el idioma, entonces vamos a traer unos en vivos de cosas muy importantes en la literatura que van a hablar de esa capacidad tan bonita del hombre de comunicarse por su idioma. Y en este caso, pues por el español, ¿vale? Que sería la celebración de este mes. Entonces, pues bueno, estén ahí pendientes de nuestros en vivos, estén pendientes también, recuerden de todas las actividades que tenemos en el Clero, los concursos, próximamente tendremos el concurso de ortografía, entonces para que estén también ahí pendientes de los talleres de oralidad que estamos haciendo los martes de 10:30 a 11:30. Recordemos que vamos a tener próximamente Cine Club, próximamente también tenemos el trueque de libros, así que vayan alistando los libros que quieren intercambiar echarle un ojito a los libros que tenemos por si se los quieren llevar. Y también si se quieren unir al club de literatura que estamos haciendo los lunes presencialmente allí en el CRAI, y que vamos a tener, yo espero que todo el año, en donde estamos al sol de un tinto y de un cafecito, estamos ahí hablando de literatura y de obras en específico. Entonces, pues nada, ya no hablo más, prometí que iba a hablar poco. Entonces,
No, ya me callo, ya me callo. Y pues nada, entonces muchas gracias por estar aquí. Tengan una muy bonita noche, un muy bonito abril, comienzos de abril. Y espero que hayan descansado mucho en esta Semana Santa, que hayan compartido con muchas personas que quieran y que quieren y que aman y que hayan vuelto a ustedes mismos en esta semana de reflexión. Entonces, de nuevo, un abrazo grandote, un abrazo, María Fernanda, por haberme dicho que sí. Y pues nada, entonces, feliz noche, un abrazo y hasta luego. Bueno, profe, muchas gracias. Hasta luego. Chao. Y aquí saludo a Juma Busice, que se unió, pero también me despido. Un saludo y un hasta luego. Bueno, chao. Chao.